Muchas gracias, Irving. Como habíamos adelantado, está en la cabina de RPP el médico y psicoanalista Max Hernández, es decir, un profesional de la escucha. Más que nunca necesitamos de él, tal y como se ha materializado en la sesión que ha habido el día de ayer del Acuerdo Nacional, esta institución, la de más ancha base que existe en nuestro país y que ha jugado un rol crucial cuando el país entró a principios del siglo XXI en un proceso de democratización y de modernización. Max Hernández, bienvenido a RPP, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Mávila. ¿Qué es lo que destacaría usted de la sesión que tuvo lugar en Palacio de Gobierno el día de ayer del Acuerdo Nacional? Fueron varias cosas. En el Acuerdo Nacional no solamente se debaten grandes temas. En la sesión de ayer tuvimos que entrar específicamente a la coyuntura. Normalmente el acuerdo piensa en situaciones de Estado, es decir, de larga data y que vienen de largo proceso. Pero lo que estaba ocurriendo ponía en riesgo el propio Estado Nacional si es que no entrábamos a un tipo de diálogo. Entonces, en esta particular circunstancia, quisiera destacar algunas cosas que me parecen importantes. Se empezó con una condolencia por la familia, a la familia del señor Ruiz Sanz, que creo que fue muy importante y que se extendió a quienes hayan resultado afectados en los sucesos que produjeron esta muerte, sin distinción ninguna. Ustedes podrán decirme, ¿es un mero gesto? No, creo que era importante que el Pleno del Acuerdo Nacional asistió y que ese pedido de hablar de condolencias estuviera ahí presente. Aceptado, además, por todos los presentes. Aceptado por todos los presentes. El segundo punto es que nos hemos escuchado. Y esto creo que tiene un valor muy grande. El Acuerdo Nacional presentó un documento sobre inseguridad ciudadana y crimen organizado que habíamos preparado durante aproximadamente 4 meses. Ha sido aceptado absolutamente y fue presentado en su integridad y ha sido aceptado. El presidente de la República mencionó que quería, además de ese documento, que miraba esencialmente el largo plazo, buscar insumos para ver de qué manera se podía intervenir en el corto plazo en una situación de inseguridad verdaderamente grave, verdaderamente... Claro, el tema es urgente terrible. Y el gobierno tiene poco tiempo, digamos, se trata de un gobierno de transición, por ahí. ¿Y se podría mencionar algún detalle de ese documento que valga la pena? Sí, claro. Mire, en él se pide reforma policial y reforma del sistema de justicia. En segundo lugar, se plantea una revisión de las normas que han sido cuestionadas. Alguna gente las llamó leyes pro crimen y hubo una explicación de parte de miembros que han estado en el Congreso explicando que pueden ser revisadas, pero que llamarlas ley pro crimen no contribuye a la posibilidad de un cambio en diálogo y en búsqueda de consenso. En tercer lugar, se planteó que el derecho a la protesta es inalienable. Sí se planteó también que la Policía Nacional en estos eventos anda bastante desprotegida y que sería muy importante tener otros protocolos. Se mencionó también que todo esto es un proceso muy complicado de aprendizaje, de los jóvenes que tienen que aprender a protestar controlando un poco la tendencia a la violencia que es propia de la juventud en ese sentido,
Y también que la policía... Usted lo sabe bien porque ha sido presidente de la Federación de Estudiantes de San Marcos. Años aguerridos contra una dictadura. Sí. Yo me he llevado algún tiempo preso y me he llevado alguna rotura de cabeza por algún palazo dado de alguna manera, incluso otra rotura de cabeza por los contrarios a mi presidencia en un mitin. Pero bueno, eran otros tiempos también, es cierto. Dictadura dura, sí. Sí. Ahora, una de las iniciativas que ha surgido, si he comprendido bien, es una reunión entre los responsables de los planes de gobierno de los partidos inscritos. Y eso es importante porque no se trata de los jefes de los partidos y de los candidatos, sino aquellos que están pensando para que los candidatos y los jefes tengan una agenda racionalmente estructurada. Y eso permite esperar que haya más consensos posibles justamente entre los responsables del plan de gobierno. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre eso después de una pausa que tenemos que respetar, Max Hernández. Son las 8:51, estamos conversando con Max Hernández, el responsable ejecutivo del Acuerdo Nacional, y le habíamos preguntado cuál es el objetivo de reunir a los responsables de planes de gobierno de los partidos políticos, no a sus jefes ni a sus candidatos, sino a aquellos que tienen que elaborar racionalmente una agenda para ser propuesta al país durante la campaña. Bueno, Fernando, mira, hay algo muy importante aquí. Los jefes de planes de gobierno suelen ser profundamente impopulares en cada uno de los partidos. Esto conversando, no con la camada de ahora de jefes de gobierno, sino siempre escuchaba que los jefes de campaña le decían, no, eso no tiene importancia, lo importante es cómo ganamos la elección. Nosotros pensamos que lo importante es con qué proyecto se quiere ganar una elección. Porque si no tenemos eso, lo que vamos a tener es otro caos. No sé si logremos unificar los planes de gobierno, pero cuando menos tenemos que trazar unas cuantas líneas rojas. Líneas que no deben transgredirse de ninguna manera. No a la violencia, no al lenguaje de odio, no a la descalificación del otro, sino propuestas y además que las propuestas tengan respaldo de sus condiciones de posibilidad, porque prometer el oro y el moro puede llevarnos a decepciones verdaderamente catastróficas. Y hemos contado con una muy buena respuesta y hemos conseguido que 25 instituciones de la sociedad civil vinculadas al diálogo, vinculadas a la construcción de políticas capaces de ofrecer metodología que van desde la Ampadia hasta el grupo más de izquierda, todos van a tener algo que podríamos llamar, aunque suene un poco vulgar, una suerte de feria de ofertas. Ahora, ¿fueron todos los convocados o hubo ausencias? En el Congreso, en la reunión de ayer, no, hubo 3 ausencias lamentables a mi manera de entender, comprensibles desde la perspectiva de ellos, pero que me parece que no debieron haberse dado como ausencias, sino como una presencia señalando los puntos que me enviaron por carta. Me enviaron cartas explicando los motivos de su ausencia, alguna de ellas muy dura en sus expresiones, que yo se las leía al presidente de la República, porque tenía que saber por qué estas instituciones habían faltado. Sí, ¿cuáles fueron? CGTP, Frentes Regionales y Conveagro. Yo les mencioné a cada uno de ellos que a mi manera de ver, lo más importante es poder decir las cosas. Con una ausencia, uno puede estar expresando un descontento radical, pero también uno lo puede ver como una política del avestruz, ¿no? Y sabemos lo que les pasa a las avestruces, que cuando hunden la cabeza viene alguien y las despluma, ¿no? Entonces, yo respeto
porque además, algo muy importante, todas ellas dijeron, el hecho de que no vayamos no quiere decir que no estamos de acuerdo con la convocatoria. No estamos de acuerdo luego de los hechos luctuosos del miércoles y luego del nombramiento en el gabinete de algunas personas que a nosotros no nos garantizan imparcialidad, hemos preferido no asistir. Usted ha mencionado, Max, el tema del lenguaje del odio. Estamos, lamentablemente, frente a un fenómeno universal. Hay muy pocos países en donde los adversarios se asumen como adversarios y no como enemigos, con la voluntad de que uno pueda destruir al otro. No hay en el mundo de hoy muchas señales positivas de un respeto a la discrepancia y que caben varias interpretaciones frente a un fenómeno, que sea judicial, que sea institucional, que sea político. ¿Cómo lo enfoca usted en vista de que el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, ya se ocupó del tema del odio y el lenguaje del odio hace 100 años y vivió al menos una guerra mundial y los inicios de la segunda, ¿no? Bueno, es algo lamentable lo que está ocurriendo en el mundo. Mishra, el gran pensador pakistano que vive en Estados Unidos, en Inglaterra, dice que esta es la era de la ira. En inglés suena hasta poético. The Age of Rage. Y la ira lleva al odio. Y el odio puede llevar a la crueldad. Al año pasado, una colega mía, la señora Gwen Ashead, dio una de las conferencias más importantes de la BBC de Londres, conferencias anuales, era sobre la violencia, el odio y la crueldad. Y dijo cosas verdaderamente preocupantes, pero ciertas. Decía, la tendencia a la violencia, y no solo a la violencia, la tendencia a la crueldad es una posibilidad que tenemos todos nosotros. Con respecto a la violencia, no me llama la atención, decía ella, si compartimos el 98% de genes con los chimpancés y los babunes. Pero decía, lo importante no es ese 98%, es ese 2% claro, que nos hace humanos. ¿Cómo controlar esa tendencia tan natural, repito, decía ella, no solo a la violencia, incluso a la crueldad? Pero para que se ejerza la crueldad es necesario un vasto proceso, un primer proceso que implica que yo comienzo a pensar que yo tengo razón. Y como yo tengo razón, quien está en contra de mí es un malvado. En segundo lugar, yo estoy autorizado ante mí para decir que lo que yo creo vale la pena y no lo que cree el otro. En tercer lugar, la descalificación absoluta del contrario. Ese contrario no merece la pena. No es humano, es una especie de supérstite de una evolución mal lograda. En cuarto lugar, me siento apoyado por un grupo que empieza a pensar como yo. Y en última instancia, el ejercicio del poder, y esto ha sido bien estudiado, produce pues esa arrogancia que los griegos llamaban la hibris, ¿no es cierto? Es decir, Elías Canetti, el gran pensador, Premio Nobel, decía, el poder es una enfermedad. Sí, pues, porque enferma. Es muy difícil ejercer poder con mesura. Es necesario ejercer el poder. Y también Hannah Arendt decía que cuando no se tiene poder, se ejerce violencia. Y creo que eso es terrible. Una cosa es el poder que sí es respetuoso. Entonces, ¿cómo revertir esta tendencia al lenguaje del odio? Complejo. Muchísimas gracias, Max, por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá
que finalmente se pueda volver a reunir el acuerdo para poder ir haciendo un seguimiento de los primeros pasos, por lo menos que se han acordado. Sí, se ha acordado que la próxima reunión del acuerdo va a ser sobre el tema del desarrollo infantil temprano, que es una apuesta para el presente y para el futuro. Esto ha sido acordado, esperemos que a la brevedad el acuerdo se pueda reunir, y este es un tema en el cual no habrá excusa para no asistir, porque todos están de acuerdo que la apuesta es por el presente de nuestra infancia y el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias por tu presencia, Max Hernández, director ejecutivo del Acuerdo Nacional, psicoanalista y humanista, pensador humanista, habría que decir también. Ojalá que regrese con alguna frecuencia por acá, porque hay palabras que si no las pronuncia usted, no las pronuncian muchas personas en nuestra escena pública. Mávila, momento de hacer una pausa. Y vamos al gran resumen de la hora, son las 9:01.